El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y revolcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos de fiesta. De fiesta no solo porque es domingo y celebramos la Pascua del Señor. De fiesta porque en esta iglesia, en este templo, recordamos su dedicación. Aquel día en el que hace más de 100 años el arzobispo Sanz y Forés consagró los muros de esta iglesia que llevaba ya siendo unos 200 años utilizada, y consagró, dedicó un nuevo altar. El mismo altar que hoy se encuentra en el medio de este presbiterio. ¿Qué es una dedicación? ¿Qué es la consagración de una iglesia? Darnos cuenta que hay cosas que están separadas para Dios, que están destinadas a ser de Dios, y que no es lógico y no es conveniente utilizarlas para otras cosas, como a veces lo hagamos. Por eso, las paredes de la iglesia, donde se encuentran encendidas esas velas hoy alrededor de sus muros, y el altar, se ungen con el Santo Crisma. El mismo aceite del Jueves Santo con el que somos ungidos los cristianos el día de nuestro bautismo, y también el de nuestra confirmación, o el de nuestra consagración sacerdotal, o el de la ordenación de un obispo. El mismo elemento para indicar una misma cosa: estamos consagrados a Dios. A veces nos podemos sentir dolidos cuando se profana una iglesia, pero nos sentimos dolidos cuando profanamos ese otro templo que somos nosotros mismos, porque estos templos hechos de piedra no son otra cosa que imagen de ese templo de piedras vivas que es la Iglesia Universal, en el que cada una de las piedras somos todos y cada uno de nosotros. Si una iglesia, si una catedral es signo de Dios en medio del mundo, también nosotros hemos de ser signos de Dios en medio del mundo. Pero muchas veces nosotros nos callamos.
Nosotros escondemos nuestra condición de cristianos e incluso nos avergonzamos de ella, como ese episodio del Evangelio en el que San Pedro, al preguntarle, dice: no conozco a ese hombre. Y sin embargo, nos dice la Escritura que si vosotros calláis, hablarán las piedras. Y en tantos lugares donde la Iglesia ha dejado de existir, esas piedras mudas, muchas veces solo en ruinas, siguen hablando de Dios y que Dios está presente en nuestro mundo. Este año la dedicación de la catedral coincide con el centenario de la coronación canónica de Nuestra Señora de San Lorenzo. María Santísima sí que supo comprender qué es eso de ser piedra viva. Una piedra viva que nace de la fe, en la fe de Israel en la que había sido educada, en la fe de Israel en la que creyó contra toda esperanza. Esa fe que le hace no estar callada, sino hablar cuando debe y estar disponible para el servicio de los otros. Santa Isabel en la Visitación le dice: dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor te cumplirá, se cumplirá. Y como dice San Agustín, María había concebido a Jesús antes en su corazón que en su vientre por la fe. Esa fe es lo que se nos transmite a nosotros en el bautismo. Esa fe es la que nosotros debemos hacer crecer. Y para eso nos sirve la imagen de la Santísima Virgen, para mirarnos en ella y encontrar ejemplo para nuestra vida, para ser como ella, piedra viva en medio del mundo, para ser capaces de asumir lo que ella dice: haced lo que Él os diga, y ponernos como ella en servicio de los demás, en el servicio de Isabel, pero también en esa solicitud por aquellos que lo necesitan en las bodas de Caná, o esa solicitud también grande después de la resurrección de Cristo, en la que en el cenáculo ella se encuentra acobijando a la Iglesia naciente. Una labor de caridad y una labor de misión. Aparece aquí el tercer tema de este día: Domingo Mundial de las Misiones, el Día del Don. Somos consagrados por el Señor. Somos destinados a anunciarle en medio del mundo. Somos llamados a ser piedras vivas en medio de la Iglesia. María es nuestro ejemplo. Haced lo que Él os diga. ¿Y Jesús qué nos dice? Pues en la ascensión: id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Una iglesia que no es misionera es una iglesia que está muerta. Una iglesia que no es capaz de anunciar a Jesucristo es una iglesia que está muerta, porque ha perdido su alma, porque ha perdido su esencia, porque ha perdido aquello que ella es, que es ser la esposa de Cristo. Podemos pensar en los misioneros de lejos, pero ¿somos nosotros misioneros? Jesús da el encargo a los discípulos, pero todos nosotros somos discípulos de Cristo. Todos nosotros estamos llamados a realizar esa misión en nuestro mundo. Quizá no en África o en Asia o en América, pero sí aquí también en nuestra ciudad. Nuestra ciudad que puede llenar sus calles con una procesión, pero nuestra ciudad, nuestra sociedad, España, Europa, completamente descreída, para la que Dios es como si no existiese, a veces un mero adorno o un mero recuerdo de la historia. Por eso, queridos hermanos, me gustaría recordar los 3 puntos de este día. Somos piedras vivas de Dios.
consagradas como lo es esta Iglesia. Tenemos el ejemplo de María, la Madre del Señor, la Virgen de la Fe, la Virgen de la Caridad, la Virgen de la Esperanza, la que ha creído, y porque ha creído, en ella se cumple la promesa de Dios, la que nos invita a seguir a Jesús. Un Jesús que, como los misioneros, nos dice: id y hacer discípulos por todo el mundo.